everyone! Hola todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy seguimos con esta sección navideña repasando los temas de gramática que más os interesan. Hoy repasaremos el present continuous. Pondré 10 oraciones en castellano y tendréis que elegir de entre 3 opciones cuál es la correcta. Primero os haré todas las preguntas y luego os daré todas las respuestas. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Vamos con la primera. ¿Cómo traducirías? Lucy está escribiendo la carta a Santa Claus. A. Lucy is writing the letter to Santa Claus. B. Lucy is write the letter to Santa Claus. O C. Lucy are writing the letter to Santa Claus. Vamos con la segunda. Mamá y papá están preparando juntos la cena de Nochebuena. A. Mom and Dad is preparing Christmas Eve dinner together. B. Mom and Dad are preparing Christmas Eve dinner together. O C. Mom and Dad are preparing Christmas Eve dinner together. Vamos con la tercera. Los elfos están ayudando a Santa Claus con los regalos de Navidad. A. Elves are helping Santa Claus with Christmas presents. B. Elves is helping Santa Claus with Christmas presents. O C. Elves are helping Santa Claus with Christmas presents. Vamos con la cuarta. ¿Estáis cantando villancicos? A. Are you singing Christmas carols? B. Do you sing Christmas carols? O C. Does you sing Christmas carols? Vamos con la quinta. Le están contando a sus amigos lo que han hecho en Navidad. A. They are telling their friends what they are doing over Christmas. B. They is telling their friends what they have done over Christmas. O C. They are telling their friends what they have done over Christmas. Vamos con la sexta. Los renos de Papá Noel no están bajando el ritmo desde que salieron del Polo Norte. A. Santa Claus's reindeer is not slowing down since they left the North Pole. B. Santa Claus's reindeer are not slowing down since they left the North Pole. O C. Santa Claus's reindeer are not slowed downing since they left the North Pole. Vamos con la séptima. La cabalgata de Reyes está saliendo ahora. A. The Three Kings Parade are leaving now. B. The Three Kings Parade is leaving now. O C. The Three Kings Parade is leaving now. Vamos con la octava. Empiezan las campanadas. ¿Te estás comiendo las uvas? A. The chimes begin. Do you eating the grapes? B. The chimes begin. You are eating the grapes? O C. The chimes begin. Are you eating the grapes? Vamos con la novena. Mañana iremos a casa de la abuela a celebrar la Nochevieja. A. We are going to Grandma's house tomorrow to celebrate New Year's Eve. B. We is going to Grandma's house tomorrow to celebrate New Year's Eve. O C. We am going to Grandma's house tomorrow to celebrate New Year's Eve.
Vamos con la última. Mira, hoy es Navidad y está nevando. A. Look, today is Christmas and he is snowing. B. Look, today is Christmas and it is snowing. O C. Look, today is Christmas and it are snowing. Y ahora os daré las respuestas. La respuesta a la primera frase es... la A. Lucy is writing the letter to Santa Claus. La respuesta a la segunda oración es... la B. Mom and Dad are preparing Christmas Eve dinner together. Vamos con la tercera. La respuesta correcta es... la A. Elves are helping Santa Claus with Christmas presents. Vamos con la cuarta. La respuesta correcta es... la A. Are you singing Christmas carols? Y seguimos con la quinta oración. La respuesta correcta es... la C. They are telling their friends what they have done over Christmas. Aquí tenemos la sexta oración. La respuesta correcta es... la B. Santa Claus's reindeer are not slowing down since they left the North Pole. Vamos con la séptima oración. La respuesta correcta es... la B. The Three Kings Parade is leaving now. Y seguimos con la octava oración. La respuesta correcta es... la C. The chimes begin. Are you eating the grapes? Seguimos con la novena oración. La respuesta correcta es... la A. We are going to Grandma's house tomorrow to celebrate New Year's Eve. Y vamos con la última oración. La respuesta correcta es... la B. Look, today is Christmas and it is snowing. Y esto ha sido todo. ¿Qué tal se os ha dado? Seguro que genial. Espero que os estén gustando estos vídeos temáticos navideños porque a mí me están encantando. Antes de irme, quiero mandar saludos. Mando un saludo muy especial a Ana Ferreira y a Silvia Sáez, que tienen 9 años y me ven desde Madrid. ¡Hello! Muchísimas gracias por esa carta tan preciosa que me habéis enviado. Me ha hecho muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.